Bueno, como siempre hacemos, los recibimos con un fuerte aplauso. Obvio, Gerardo Pérez, Marilena Pérez, Noelia Campo. Fuerte aplauso. ¿Cómo andan? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, felicidades, felicitaciones por la película. Yo dije para que la podamos ver, pero yo ya la vi, voy a confesar, está buenísima. Y nada, es así, como dije recién, o sea, cuando llega, más allá de los festivales y todo, cuando llega el estreno en salas, se siente como un poquito más de emoción. Y sí, porque es un momento muy esperado. O sea, ahora mismo estoy como todo muy movilizado. Todo tomado. Obviamente, está buenísimo todo lo que pasa con la película en diferentes etapas, desde cuando uno empieza a ver que es posible, hasta cuando después la filma, después cuando está en el montaje. Son todas etapas muy disfrutables, pero creo que siempre tenés como en el horizonte este momento, que es, bueno, mostrárselo a la gente que es más cercana a tuya, al público con el que vos te criaste como espectador. Claro. Donde la historia, por más que yo siento que es una historia y las vueltas por Málaga, por ejemplo, nos confirmó que es una historia que perfectamente es universal. Igualmente hay un condimento de la historia que obviamente, porque la hicimos acá, tiene que ver con algo muy uruguayo, con ese barrio, con esas casas, esos personajes. Entonces hay un montón de variables que hacen que sí, que cuando llegan estos días que la vamos a estrenar el jueves en salas, la verdad que sí, que es bastante, muy emocionante. A ver, ¿cuál uruguaya también la podemos hacer? Sí, creo que no hay una intención de mi parte de hacer algo que sea uruguayo. Siento que eso brota naturalmente por los poros de la película, digamos. Sí. Ahí, ¿no? Está ahí porque hacemos cine en Uruguay. Total. Y lo siento bastante orgánico y natural a la historia. Bien. Tato, es tu ópera prima, pero vos siempre escribiste. Sí. Y escribiste cuentos y... Sí, siempre tuve como ese reflejo, digamos, me gustaba mucho escribir y escribía cuentos y demás. Y en un momento... ¿Trabajaste como periodista? Trabajé como periodista cultural unos cuantos años, entonces como que la beta de escribir siempre me gustaba. El cine, desde que tengo 10, 11 años, tengo como la idea en la cabeza de que quería hacer una película. Siempre fui muy cinéfilo, pero como que en esa edad me di cuenta de que, che, estaría buenísimo, ¿cómo se hace esto? Me empecé a preguntar cómo se hace esto, como para ponerme un poco del otro lado, ¿no? Y a partir de un cuento y de la beca FEFCA, que es una beca que da el Ministerio de Educación y Cultura acá, pude concretar unas tutorías con Pablo Stoll, con Laura Santulo, con Santino Sarabia, que es el productor ejecutivo de la película, para llegar a una primera versión de este guión. Pero sí, el germen inicial tiene que ver con algo más literario, digamos, pero siempre pensando como muy en el horizonte de una película. ¿Y por qué elegiste ese cuento? ¿Como para qué? Tenía mucho de esto, ¿no? Era un cuento que me acuerdo que se llamaba Serial Can. Y tenía mucho de esto, sobre todo del clima, del barrio, de esa cuestión de lo no dicho, lo que se dice, lo que se piensa, los prejuicios que están, de quién pudo haber sido, quién es, los secretos, todo eso estaba ahí. Y en todo el trayecto de años que tenés como autor para terminar realizando una película, que son un montón, en este caso fueron 9 años desde que llegué a esa primera versión hasta que finalmente la estrenamos, era un tema del cual yo nunca me aburría de decir, quiero hablar de esto. Te puede pasar, es mucho tiempo, y te puede pasar que arranques con una idea y a los 5 años sos otra persona, querés hablar de otra cosa. Bien. En mi caso, ese tema siempre estaba como muy presente y yo estaba muy interesado en decir, bueno, quiero hacer una película de esto. Y es algo como que se mantuvo y viendo ahora el resultado final también me parece que sigue siendo interesante hablar de eso. María Elena, él, bueno, recién dijo, nada, los prejuicios, todo este tema que te puede pasar, que uno, que el otro. ¿Cómo te la contó él a vos? Y que por eso te dieron ganas de decir que sí, de participar. En el momento que te llamó para contarte la historia y el proyecto, ¿cómo te la contó? Me la contó en La Tortuguita. Igual La Tortuguita, sí señor. Nos tomamos un café. Ya empezamos. Sí. No nos conocíamos así personalmente y bueno, en ese momento la propuesta fue la de hacer este corto, este teaser que era con lo cual después se iban a buscar los fondos. Hogar. Un corto que se llama Hogar. Claro, pero tenía mucho ya de la historia y de hecho lo filmamos con Néstor también. O sea que, pero claro, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, como 8 años.
antes. Y después, bueno, nada, seguimos comunicándonos, a ver cuándo, después vino la pandemia, todo eso, y después, cuando se lograron los fondos, fue una alegría enorme cuando dijo, por fin vamos a hacer largo. ¿Y por qué? Bueno, es una historia para mí entrañable esta, ¿no? Creo que Tato siempre tuvo como muy claro o sea, como en el relato, así como en la película se ve muy claro el relato, ¿verdad? Él también lo tuvo siempre muy claro, entonces era imposible no engancharse. Después también la posibilidad de trabajar con el elenco, que es increíble, que está Noelia acá presente. Mira, Mirta, portate. Que no habíamos trabajado juntas, no, pero de verdad, o sea, no habíamos podido trabajar juntas. A Noelia la invité a participar en la película en el Bar Luz. Mirá, andás de gira por los bares. Andás de gira por bares. Me encantan los bares. Y ahora con la pregunta que hiciste me vino a la cabeza. Con Néstor nos juntábamos varias veces en el Hispano. Ahí va. Mirá. Con Noé en el Bar Luz. Con Roberto en otro bar también que no me acuerdo ahora. Pero sos de bares. Sos de me bares, gustan los de bares. Me boliche. encantan los bares para conquistar al elenco. Me encanta. No, y fue, la verdad que, nada, desde el principio me enganché enseguida con el guión, los personajes me parecen que están buenísimos, súper delineados. Me encantó desde el principio, así que nada, feliz de haber... ¿Y cómo los elegiste? A ellos que están desde el principio, Néstor y María Elena están desde el principio, como decías que no se conocían personalmente, pero vos ya le veías como el aura de la vida. O sea, obviamente yo miro mucho, trato de indagar mucho en las experiencias previas de actuación. Y en el caso de ellos, y en el caso de buena parte del elenco, no recurrí tanto al casting, sino porque en el caso de ellos había una cosa como muy intuitiva de que yo sentía, llamarle de qué manera, pero sentía que ellos podían funcionar. Y entonces lo que me preocupé es como de tomar, sí, el riesgo de que ellos funcionaran, creo que iban a funcionar, y de trabajar mucho para eso. Inmediatamente, yo creo que en los primeros ensayos cuando hicimos del corto ya me di cuenta que había ahí una química que para mí después cuando llega la película es increíble, a mí me encanta lo que logramos con ellos dos, pero en realidad con todo el elenco, ¿no? Con las dos familias que forman parte de la película. Me parece que hay una cosa que puede partir del guión, pero después hubo un trabajo de todo el elenco para que los vínculos familiares de esas dos familias justamente se vean para mí muy naturales y muy creíbles en una parte cuando estallan los conflictos adentro de la película. También yo siento que los conflictos intrafamiliares de esas dos familias los actores los llevaron a otro nivel y a mí me encanta eso. Incluso los perros. Parte de ambas familias. Que son parte Ópera prima con perros. Te la jugaste fuerte. Sí. Hablemos un poco de eso que se lo han contado, pero bueno, para nuestro público de Mirá Montevideo, ¿cómo fue laburar con los perros? Que también te escuché decir por ahí que eran perros no de raza, entonces claro, que no son los que generalmente tienen entrenamiento. Exacto. O sea, lo que me pasaba era una cuestión de que no calzaba bien en el casting de la película que el perro protagonista, al que está muy en el centro de la historia, fuera un perro de raza, porque tiene otro carácter, iba mucho mejor un marcaperro, digamos. Entonces, claro, pasa eso que vos decís, de que no son perros que estén entrenados para estar en rodaje. Estar en rodaje implica siempre andar muy atrás de los tiempos de rodaje, entonces poner perros en escena implica, tener unos tiempos complicados. Los salimos a buscar, los encontramos y los entrenamos para que pudieran estar en el vínculo de la familia, que eso es lo que mayoritariamente se logra en la película, ¿no? Sí. Es que van a ver perros que andan teniendo acciones extremas ni nada por el estilo, sino que se logra una presencia de ellos que también forma parte del vínculo de esas familias y del quehacer cotidiano de esas familias, ¿no? María Elena, escuché justo le hicieron la entrevista en Efecto Mariposa, que hablaron, ¿no?, del tema de
de tu personaje, ¿no? Y del premio de la biznaga, ¿no? Y que ellas decían, claro, porque por lo general uno está acostumbrada a personajes que tienen como una cosa como dramática o que pasan por no sé qué. Y tu personaje es como una señora de la medio casa. de la casa ahí, Sí. que bueno, puede tener un trabajo X, no sé qué. ¿Cómo lo trabajaste y cuánto fue también con Néstor, ¿no? Sí. Que eso siempre está bueno Sí, trabajar con sí, los- yo un con poco ti. también hablaba en otra entrevista de eso, ¿no? Y un poco también por la experiencia de la docencia que tengo y de actuar también en teatro hace muchos años, que los personajes no son construcciones individuales, ¿no? Por eso también los premios a veces, porque yo digo, bueno, este premio, no quiero sonar, no sé, demagógica, pero digo, a veces los premios se los dan a las personas, pero ese personaje está construido en vínculo con los otros y en particular con Néstor, ¿no? Y entonces, estuvo buenísima el trabajo con él y también estuvo buenísima... Hubiera sido otro partener, habría sido otro personaje. Hubiera sido otro personaje. A lo que voy es que nunca es de uno, ¿no? O sea, todo es una construcción colectiva. O sea, también la mirada de él y la guía, siempre, no sé, yo siempre le digo a mis alumnos, la actuación no está en mí ni en vos, está ¿no? En lo que sucede entre los dos. Es ahí donde aparece la actuación. Sí. Y no sé, sí. No, digo, de todos modos me parece también, Noé, que el premio, justamente, o sea, ser tremenda actriz y la economía que tiene el personaje de Claro. María, viste, en el volumen, en el tono de la voz, en la manera de tratar a los miembros de su familia, es como una cosa muy chiquita y lograr eso es muy difícil, de verdad es muy difícil. Sí. Así no que sé. bien, Sí, a bien mí, premiada. o sea, me da la sensación que justamente los matices que encuentra Sí, el sí. personaje de ella son un logro de María Elena total, ¿no? Porque es ciertamente mucho más dificultoso encontrar matices en muy poco espacio, Pequeños, digamos. sí. Matices más cortitos, más chiquitos, pero que los hay. Que están ahí, que el personaje los tiene. Entonces, ahí hay un tremendo trabajo de ella en lograr transmitir eso, ¿no? En una actuación de cine que además era un desafío, yo sé que era un desafío para ella porque tiene más experiencia en teatro, pero yo no tenía ninguna duda que ella iba a poder lograr eso, porque también lo venimos hablando un poco cuando hablamos de la película, que es, yo creo que ellos son grandes actores. Después me parece que aplican a teatro, aplican a cine o a lo que quieran, pero me parece que tienen una calidad que los hace ser grandes actores y que cuando se meten a un proyecto, como en este caso una película, trabajando y demás, llegan a lugares que son buenísimos. En el caso de María Elena, de Noé y de todo el elenco, ¿no? Que creo que le dimos mucho espacio a eso, a los ensayos, a trabajar. Pero yo sabiendo con la tranquilidad de que había un elenco de que tenían muchas cualidades para interpretar esta historia y sobre todo para hacerla crecer. No solamente hagamos lo que dice el guión, hagamos lo que el director quiere, sino yo también abrí bastante el proceso creativo a que todos ellos sumaran y me parece que eso también después se termina traduciendo en la pantalla, en el sentido que la película crece Sí. en base a ese proceso también. Otra cosa, perdón, no, dale. No, que hablando de eso, ¿no? Que a veces pasa mucho en teatro de que nosotros los actores a veces nos terminamos de darnos cuenta bien de qué trata la obra, tipo en la función número 10, ¿entendés? Por algo que sucede, por una risa de un espectador o por una X y decir, estoy diciendo esto, claro, yo estoy diciendo esto. ¿Te pasa como guionista y como director que después cuando viste la película armada, que la película te daba otras cosas más allá de lo que vos ya habías pensado de la historia de los personajes? No sé si tanto, porque en realidad es como... Yo siento que hay una parte del proceso del trabajar tanto el guión antes para llegar efectivamente a rodaje, que siento que tenés que tener como bastante claridad de lo que estás contando. Si no, me parece que no digo que tampoco sea el único camino, es como el camino que yo me he dado, digamos. Igual dabas bastante libertad en los ensayos, Sí. dejabas proponer. No, eso seguro,
siento que igual tenés que tener como una visión general para ya sea con ustedes, con los actores o con la dirección de arte o de vestuario o algo, para que la guía general de la película esté, el cimiento general esté corriendo, digamos. Entonces creo que hay un nivel, el cine a veces es tan complejo al momento de la realización que yo siento que tenés que tener determinadas seguridades cuando llegas a rodaje, pues Sí, si no todo se te empieza como a desmadrar un poco. Entonces, lo que no quita que el proceso creativo esté abierto y con posibilidades de que siempre aparezcan cosas y que de hecho aparecieron, porque también... Pero que iban con... Que iban con la línea. Con lo que también filmar es creo que no sé si es Guillermo del Toro, el director mexicano, que lo dijo una vez, filmar es negociar con la realidad. O sea, porque vos soñás tu película, todo bien, perfecto. Después también tenés que adaptarte a que la locación que conseguiste, que te da un montón de cosas, otras cosas que estaban en el guión no te las dan. Y querías tener tantas semanas de rodaje y al final no tenés tantas. Y así sucesivamente. O otras cosas que pensabas que no y que sí. Pero es una negociación permanente la de hacer cine. Imagino que hacer teatro también y demás. Es una negociación permanente. Entonces, tu adaptación también tiene que ser bastante fuerte a eso, ¿no? Claro. Dos cosas. Primero, que bueno que con una ópera prima tengas tantos conceptos de cine tan claros. Nos augura un gran camino de este director y creador. Y por otro lado, nada, también recién decías que se refleja en la película cómo laburaron, cómo ensayaron, también cómo fueron esos rodajes y cómo se divirtieron, que antes de que empezara la nota se estaban matando de risa mientras veían el tráiler las dos, de pequeñas cositas, de cómo ponían la alarma, de qué dije acá, así que seguramente... Sí, fue hermoso el rodaje, fue muy divertido. Y eso también creo que siempre termina reflejando, ¿no? Cuando hay un buen ambiente de creación, de trabajo, se termina reflejando en el producto y creo que acá fue tal cual, o sea, fue de principio a fin una fiesta ese rodaje. Bueno, el jueves 25 se estrena, todos a ir a ver Perros, por favor, se los pido. Y en los primeros días. Sí, los primeros días, así estamos hacemos fuerza. En Live de Alfabeta de Barreiro, en Live de 21, en Movie, en Cinemateca y en Sala B. Perfecto. Un montón de lugares. Así que... Y después también va a estar en el interior. También. Atentis. Obvio. Atentis, Perros Película es el Instagram. Sí, señora. Perros Película es el Instagram, ahí van a tener todos los datos sobre por dónde se irá moviendo. Vayan a verla. A ver estas dos tremendas actrices que tuve el gusto de trabajar con ellas, que las dos la rompe todo el elenco, pero ellas dos la rompen. Divina. Bueno, felicidades y disfruten Gracias. mucho ahora de la Van Premier, se gozan todo y a ver la reacción de la gente también ahí, de los compañeros de prensa. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. Muchas Noé, gracias. Bueno, nos vemos que lo pases mañana. hermoso, Mañana a compañera. las 5:30. Nos vemos. Aquí estaremos con Mira Montevideo. Dale, Gracias chau, por chau. acompañarnos.